La Torre de Babel, el orgullo del hombre frente a la voz de Dios. Después del gran diluvio, cuando las aguas retrocedieron y el arca de Noé descansó sobre los montes de Ararat, la humanidad tuvo una nueva oportunidad. Dios había hecho un pacto con Noé, prometiendo no volver a destruir la tierra con agua, y le dio a su descendencia el mandato de fructificar y multiplicarse, llenando toda la tierra. Con el paso de los siglos, los hijos de Noé se esparcieron y poblaron muchas regiones. Pero hubo un grupo de hombres que, en lugar de expandirse como Dios mandó, se estableció en una llanura fértil de Sinar, una región poderosa que hoy conocemos como Babilonia. Allí decidieron levantar una ciudad que sería el símbolo de su unidad y poder. Vamos, construyamos una torre que llegue hasta el cielo y hagámonos un nombre para no ser dispersados sobre la faz de la tierra, dijeron los hombres, orgullosos de su propio ingenio. La idea parecía grandiosa, una torre que tocara el firmamento, una obra que uniera a todos los pueblos y desafiara los límites humanos. Pero detrás de esa aparente unidad se escondía la soberbia. Querían llegar al cielo sin Dios. Querían ser recordados por su propio poder, no por su obediencia. En Sinar, el sol ardía sobre los ladrillos de barro cocido. Día y noche, los hombres trabajaban sin descanso. La torre crecía, se elevaba sobre las nubes, y desde lo alto los constructores creían poder mirar al Creador cara a cara. Su corazón se llenó de arrogancia, y el espíritu de idolatría comenzó a levantarse entre ellos. Entonces Dios, mirando desde el cielo, vio que la humanidad había olvidado su propósito. La unidad que él deseaba era una unidad en amor y obediencia, no en rebeldía. Y el Altísimo dijo: He aquí, el pueblo es uno solo y todos hablan una misma lengua. Y esto es solo el comienzo de lo que pueden hacer. Nada les será imposible si continúan así. El Creador decidió descender para confundir su lengua y poner fin al orgullo que crecía entre ellos. La confusión de las lenguas y el juicio de Dios. Los días pasaban, y la ciudad de Sinar se había convertido en un coloso de ladrillos y fuego. Miles de hombres trabajaban hombro a hombro, moldeando barro, levantando muros y cantando himnos a su propia grandeza. En lugar de alabar al Creador, comenzaron a exaltar su propio poder. Somos los constructores del cielo, decían algunos. Nuestra torre será el símbolo de la eternidad, gritaban otros. El aire estaba lleno de polvo, ruido y vanagloria. Cada piedra colocada sobre la anterior era un paso más hacia el orgullo, un desafío directo a Dios. No construían para honrarlo, sino para reemplazarlo. Querían alcanzar el cielo sin fe, sin oración, sin humildad. Pero el Señor desde su trono observó con tristeza el rumbo de su creación. Aquellos que habían sobrevivido al diluvio, que habían recibido la promesa del arco iris, estaban repitiendo los mismos errores. Su corazón se había endurecido y la soberbia los había cegado. Entonces una mañana, cuando la torre ya se perdía en las nubes y el eco de los martillos retumbaba en toda Sinar, Dios descendió con su poder y sabiduría. Su presencia no fue vista por los hombres, pero se sintió en el viento, en el temblor del suelo y en la confusión repentina que invadió sus mentes. Uno de los trabajadores gritó: «¡Pásame el ladrillo!». Pero el otro respondió en una lengua que él no entendía. Otro pidió agua y recibió piedras. Los jefes daban órdenes, pero nadie las comprendía. En cuestión de horas, el bullicio del trabajo se volvió un caos de voces, gritos y desespero. Las palabras se mezclaban, los significados se perdían y la unidad se rompió. El Altísimo había confundido su lengua.
Lo que antes era un solo idioma se transformó en una multitud de lenguas diferentes. Nadie entendía al otro. El trabajo se detuvo y el sueño de la torre se derrumbó. El fuego que antes ardía en los hornos de ladrillo se apagó, y el eco del orgullo humano se disipó en el silencio de la desolación. Algunos hombres lloraron, otros se enfurecieron, pero todos comprendieron que el poder de Dios era más alto que su ambición. Fue entonces cuando comprendieron que su unión sin Dios era un camino hacia la ruina. La confusión de lenguas fue más que un castigo, fue una lección eterna. Dios no destruyó su obra con fuego o agua, sino con algo más profundo: la incapacidad de entenderse. Los hombres comenzaron a separarse por grupos, cada uno siguiendo a quienes hablaban su mismo idioma. Las familias y tribus se dividieron, marchando hacia distintas regiones, llevando con ellas nuevas palabras, nuevas culturas y nuevas historias. Así nació la diversidad de pueblos sobre la tierra, y aquella torre inacabada, símbolo del orgullo humano, quedó en ruinas. Las generaciones futuras la recordarían como Babel, que significa confusión. La caída del orgullo y el llamado a la verdadera unidad. El viento soplaba sobre las ruinas de la torre. Lo que una vez fue símbolo de poder y unidad se había convertido en polvo, piedras partidas y ecos de un sueño roto. Babel yacía en silencio, como un recordatorio eterno de que ningún imperio puede levantarse sobre el orgullo. Las familias que hablaban la misma lengua se dispersaron hacia las 4 direcciones. Algunos viajaron hacia el norte, fundando los primeros reinos del Asia. Otros cruzaron desiertos rumbo al sur. Otros más siguieron los ríos hasta el Mediterráneo. Así nació la humanidad dividida, no por raza ni fuerza, sino por la voz. Los hombres que antes gritaban con una sola lengua ahora se miraban sin entenderse y comprendieron que sin Dios no había comunión verdadera. Babel había enseñado una dura lección. El poder sin obediencia lleva a la confusión. La grandeza sin humildad conduce al olvido. Dios, en su infinita sabiduría, no destruyó a la humanidad, sino que la guió nuevamente por el camino de la dependencia y la fe. Él permitió la confusión de lenguas para que el hombre buscara otra vez su rostro, no en la altura de una torre, sino en la profundidad del corazón. El eco de Babel atravesó los siglos. Los profetas recordaron su historia como un ejemplo de cómo la soberbia del ser humano siempre termina chocando contra los muros invisibles del cielo. A través de los tiempos, los imperios repitieron el mismo error. Babilonia, Egipto, Roma. Todos levantaron torres, templos y ciudades para su propia gloria, olvidando que solo Dios puede sostener lo eterno. Pero así como el juicio cayó en Babel, también nació una promesa. Un día, todas las lenguas volverían a unirse, no por la fuerza de los hombres, sino por el Espíritu de Dios. Ese día se cumpliría en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles y todos escucharon el mensaje en su propio idioma. Lo que Babel confundió, el Espíritu lo restauró. La historia de Babel no es solo un relato antiguo, es un espejo de nuestro tiempo. Hoy, el mundo vuelve a construir sus torres, de tecnología, de vanidad, de poder y de ego. Buscamos alcanzar el cielo con nuestras manos, olvidando que solo a través de la humildad se llega a lo divino. Dios no se opone al progreso, sino al orgullo que excluye su presencia. Él desea una humanidad unida, pero unida en amor, no en soberbia. Su voz sigue llamando a cada corazón. No levantes torres de piedra, levanta un altar de fe. Y así, entre ruinas y lecciones, la historia de Babel se convierte en un mensaje eterno para todos los que buscan la verdad. No hay altura más grande que la de un corazón que se humilla ante su Creador. Hoy tú y yo podemos aprender de Babel. No se trata de cuánto construimos en la tierra, sino de cuánto dejamos que Dios edifique en nosotros.
porque cuando Dios es el arquitecto de nuestra vida, no hay confusión, solo propósito. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y sé parte del club de fe del canal Dios Luz Eterna. Déjanos un amén en los comentarios si deseas que Dios edifique tu vida y guíe tus pasos con sabiduría. Comparte este video para que más personas comprendan la verdadera enseñanza de la Torre de Babel y encuentren la unidad que solo el Espíritu de Dios puede dar.